Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, Antonio Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pasado el primer impacto del anuncio de la marcha de España de Juan Carlos I, pasada también la valoración de ayer de Pedro Sánchez en Moncloa, hoy PSOE y Podemos siguen mostrando posiciones distantes sobre este tema e incluso dentro de la misma formación morada hay tonos distintos según la ministra que hable del asunto. Se han ido sucediendo las valoraciones esta mañana que demuestran que no hay unanimidad de la opinión de los dos socios del gobierno de coalición. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de los Comunes, de Podemos, ha sido especialmente crítica esta mañana aquí en la SER con la comparecencia de Sánchez y con la gestión de Felipe VI. Es muy decepcionante, la ciudadanía se merece más que nunca transparencia y todas las explicaciones. Y ayer, desgraciadamente, Pedro Sánchez no dio esas explicaciones. Entonces yo creo que Felipe VI tiene muchas explicaciones que dar y la Casa Real se equivoca mucho si cree que mandando al rey emérito al extranjero va a conseguir que se dejen de hacer esas preguntas. Evidentemente la Casa Real como tal tiene que dar más explicaciones de las que ha dado hasta ahora. La vicepresidenta Carmen Calvo niega que el rey haya huido, término que han usado en los pasados días Pablo Iglesias o Irene Montero. También la propia Ada Colau esta mañana recuerda Calvo que el gobierno, sea o no de coalición, debe velar por lo que establece la Constitución. El rey emérito no huye de nada porque no está en ninguna causa inmerso. Simplemente decide salir del país y da las razones de por qué las conocemos todos los españoles, no solo el gobierno, las conocemos todos porque están en una carta explicadas. Los partidos políticos tienen todo el derecho de tener posiciones políticas sobre este asunto, por cierto, que es un asunto que está en la política española de siempre, no de ahora. El gobierno no está más que en su trabajo constitucional. Y como decimos, tono distinto el de la ministra de Trabajo, que es de Podemos también. Yolanda Díaz no solo no cree que la comparecencia de Sánchez fuera decepcionante, sino que se ha terminado ciñendo hoy a lo que allí explicó el presidente del gobierno. Los niveles de exigencia, ¿no?, de transparencia, de carácter ético en todas las instituciones del Estado, en todas ellas, ha de ser igual. Y me parece que eso es lo que está pidiendo la sociedad española. Por lo demás, doy por reproducida la comparecencia del presidente de ayer en Moncloa. Sobre este asunto es noticia que se acaba de conocer. El Supremo rechaza medidas cautelares contra Juan Carlos I a petición de Òmnium Cultural, recordando que ni siquiera está ahora mismo investigado. Alberto Pozas. Sí, Òmnium Cultural pedía a los jueces poner en marcha medidas cautelares contra el rey emérito para evitar, decían, su fuga al extranjero, y el Tribunal Supremo contesta con una obviedad jurídica. Juan Carlos I no está imputado en ningún procedimiento y, por tanto, no se le puede aplicar ninguna medida cautelar. La Fiscalía, recordamos, investiga el patrimonio de Juan Carlos I, pero no pesa sobre él ninguna imputación judicial. Hora 14. La mañana, por tanto, protagonizada aún por los ecos del anuncio del rey emérito, también por los rebrotes con dos focos principales de atención, Aragón y Cataluña. En el primer caso, se incrementa el número de fallecidos por el coronavirus en la residencia de Burbáguena, en Teruel, mientras que el director general de Asistencia Sanitaria de la comunidad ha reconocido en la SER que está incrementándose la presión tanto en la atención primaria como también en las UCI. Zaragoza, Óscar Aribau. A última hora de la mañana, la residencia ha comunicado un nuevo fallecido y ya son 6 los residentes que han muerto por este brote de la COVID-19. 21 ancianos siguen ingresados en estos momentos en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, mientras sigue aumentando la presión asistencial en todos los hospitales de la comunidad. Desde el martes de la semana pasada, la ocupación de las UCIs se ha incrementado en un 48% y en un 66% los ingresos en planta, hasta alcanzar ayer los 444. En Cataluña, 700 nuevos positivos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, repunte, aunque la situación, por ejemplo, en Barcelona y su área metropolitana se mantiene más o menos estable. En Madrid, la justicia ha ratificado las restricciones en cuanto al número máximo de personas que pueden reunirse o para que los locales de ocio nocturno cierren antes, restricciones que estableció el gobierno regional a finales de julio. Además, el secretario de Estado de Derechos Sociales ha explicado en Hoy por Hoy que se trabaja en un registro que cuantifique de modo específico el impacto en las residencias. Nacho Álvarez considera que son más seguras ahora que en marzo, pero insiste en que hay que seguir manteniendo todas las medidas de protección. Yo diría que hoy son lugares más seguros, pero no podemos relajarnos. Las condiciones estructurales de esta pandemia son terribles para el conjunto de la población, pero específicamente duros para la población mayor, dado que es una población más frágil, que vive en centros donde vive mucha gente junta y por lo tanto no podemos relajarnos. Desde luego la situación es mejor de la que era hace unos meses.
Sonido Decíamos que sonido este de Beirut. Los equipos de rescate han logrado encontrar algún superviviente después de la brutal explosión de más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio ayer en el puerto de la capital libanesa. Hay al menos un centenar de muertos y la investigación apunta a una posible negligencia en el almacenamiento de esa sustancia. Informa Victoria García. Nitrato de amonio, como decía, es un potente fertilizante que junto a bidones de carburante almacenados en un hangar cercano provocaron la mayor explosión en la historia de este pequeño país, que hoy ha amanecido con duelo nacional y declarando el estado de emergencia. Queda declarado el estado de emergencia en Beirut conforme al artículo 3 de la Constitución, decía el ministro de Defensa. Las investigaciones preliminares hablan de negligencia de las autoridades portuarias que mantuvieron 6 años este peligroso componente almacenado en el puerto. Pero desde este organismo aseguran que dieron la voz de alarma en varias ocasiones pidiendo que se sacara de allí, pero nadie atendió a sus requerimientos. Ampliamos todo y media, son las 2:06, la 1:06 en Canarias, seguimos.